Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 171 Escamina Prince 2 Comentario. N/A. Muy bien, el primer objetivo está cumplido, así que esperen los capítulos extra pronto. El segundo objetivo de la semana es conseguir 500 piedras de poder y desbloquear 2 capítulos extra. Comenta, comparte y ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Y perderme el espectáculo? Por supuesto que no. El padre de todos sugiere un favor real. Una concesión, que se podrá solicitar cuando sea necesaria. La ayuda de Asgard en tiempos de crisis, guerreros a tu disposición, la sabiduría de Odín a tu alcance. Incluso podrás elegir lo mejor del tesoro. Jai arqueó las cejas. ¿Un favor? ¿Un solo favor? Se rió. Thor, amigo mío, déjame explicarte algo sobre la economía terrestre. Cuando alguien comete crímenes de esta magnitud, la compensación no es un favor. Son reparaciones. Reparaciones sustanciales. Empezó a contar con los dedos. Crímenes de guerra. Intento de conquista planetaria. Asesinato de ciudadanos protegidos por los propios tratados de Asgard. Alianza con el titán loco. Robo y mal uso de una gema del infinito. Destrucción de propiedad pública. Trauma psicológico a millones de civiles. Jai hizo una pausa. Niños que aún se despiertan gritando. Padres que vieron morir a sus familias. Manzanas enteras reducidas a escombros. Personal de emergencias con trastorno de estrés postraumático. Otra pausa. ¿Y me ofreces un favor y una visita a tu tienda de regalos? El rostro de Thor se tensó, el dolor se reflejó en sus facciones. Su voz salió tensa. Las bóvedas de Asgard guardan tesoros incomprensibles para los mortales. Armas forjadas en el corazón de estrellas moribundas. Artefactos que preceden a toda vuestra civilización. Más allá de la comprensión mortal. Jai asintió lentamente. Me gusta esa frase. Usemos exactamente eso. Tomaré algo más allá de la comprensión mortal de Asgard. Caecilius se echó ligeramente hacia atrás, con los ojos brillantes. Mordo permaneció inmóvil, pero su expresión pasó de la desaprobación al respeto a regañadientes. 1. Pero continuó Jai, levantando un dedo, eso es solo por los daños materiales. Todavía no hemos hablado de la cuestión de la justicia. ¿Justicia? La voz de Thor denotaba recelo. Loki cumple su condena en la Tierra. Bajo supervisión, impotente, se dedica a reparar el daño que causó. El tiempo que sea necesario para indemnizar adecuadamente a las familias de las víctimas y contribuir a la reconstrucción. Después, irá a Asgard para recibir el castigo que Odín considere apropiado. Pero la Tierra recibirá justicia primero. De ninguna manera la voz de Thor retumbó como un trueno lejano. Mi madre llora por él todas las noches, a pesar de todo lo que ha hecho. Apenas duerme, apenas come. El honor de mi padre exige que Loki se enfrente a la justicia asgardiana en Asgard. No puedo aceptar. 1. ¿No puedes? La sonrisa de Jai se tornó comprensiva. Thor, no intento ser quisquilloso. Pero piénsalo desde mi perspectiva. Desde la perspectiva de la Tierra. Se inclinó hacia adelante. Tu hermano vino a nuestro hogar, a nuestro planeta. Mató a nuestra gente, aterrorizó a nuestros hijos e intentó esclavizar a toda nuestra civilización. Y ahora nos pides que simplemente lo entreguemos. Que Asgard lo resuelva internamente, como si fuera una simple disputa familiar. Es mi hermano, dijo Thor con voz ronca, casi quebrada, mientras sus manos temblaban ligeramente. A pesar de todos sus crímenes y de toda su locura, sigue siendo mi hermano. Mi madre ya ha perdido demasiado. No puedo, no quiero, decirle que lo dejé en una prisión de Midgard. Por derecho de sangre. Por derecho de rey. Por la fuerza, terminó Jai. Precisamente esa actitud fue la que llevó a Loki a ser encarcelado en una carta de póker. Thor, intento ser razonable. Cumple su condena aquí. Después es tuyo. Asgard lo recupera, aunque con un pequeño retraso. ¿De verdad es mucho pedir por un intento de genocidio? La sala quedó en completo silencio. Thor apretó el puño. Su mandíbula se tensó mientras procesaba la lógica. Mira, dijo Jai con voz razonable, casi amistosa. No pido la cabeza de Loki. No exijo que se pudra en una celda para siempre. Pido que cumpla su condena donde cometió sus crímenes. Que se enfrente a las personas a las que lastimó. Que repare el daño de una manera real y tangible.
¿De verdad es mucho pedir? ¿Acaso Asgard pediría menos si la situación fuera al revés? ¿Si un Midgardiano atacara tu reino dorado? Esa última pregunta fue el golpe de gracia. Jai lo sabía. Todos en la sala lo sabían. Domino observó el intercambio con fascinación. Era una faceta de Jai que rara vez veía. La forma en que había acorralado a Thor sin que el dios se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. Thor permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz fue cuidadosamente controlada. ¿Cuánto durará esta frase? Oh, muy razonable. Digamos que. Jai fingió calcular. Hasta que se reconstruya el último edificio y la familia de la última víctima reciba una indemnización. ¿Podrían ser unos meses? ¿O más? Depende de la eficiencia de la burocracia terrestre. Sonrió con inocencia. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Won tenía razón. Esto era un robo a mano armada disfrazado de negociación diplomática. Y si acepto estas condiciones, dijo Thor lentamente, ¿Loki recibirá un trato justo durante su condena? Será tratado con la misma justicia con la que él trató a la gente de Nueva York, dijo Jai, con la voz cada vez más fría. El dios del trueno permaneció en silencio durante casi un minuto. Todos esperaban, apenas respirando. Finalmente, Thor extendió la mano. En nombre de Odín, padre de todos, rey de Asgard, señor de los 9 reinos, acepto tus condiciones. Podrás elegir cualquiera de los tesoros de Asgard, algo que, a tu juicio, escapa a la comprensión mortal. Loki cumplirá su condena en la tierra primero, hasta que se haga la debida restitución. Solo entonces regresará a Asgard para el juicio final. Jai se puso de pie y tomó la mano de Thor. El apretón era firme, cargado del peso de un juramento divino. A pesar del cielo despejado, un trueno retumbó a lo lejos. Fue un placer hacer negocios contigo, Thor. De verdad. El tono de Jai siguió siendo respetuoso. No te arrepentirás. Won exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza con asombro. Caecilius sonrió levemente. Ejecutado magistralmente. Mordor no. Quizás después de todo este chico hay algo más en él que pura fuerza bruta. Domino sintió que se le aceleraba el pulso al ver a Jai trabajar. Una brillantez estratégica con un toque humano. Se encontró inclinándose ligeramente hacia adelante, atraída inconscientemente por esa faceta suya. La anciana recogió las 3 cartas, pero antes de que pudiera entregárselas, Jai la interrumpió susurrando. Espera. Solo necesito la tarjeta de la gema del espacio, señaló al otro. ¿Sabes lo que hay que hacer con ellas, maestro? Esperaré las buenas noticias. La expresión de la anciana denotaba sorpresa por un instante. En sus ojos se reflejaba una clara aprobación. Jai guardó en su bolsillo las cartas que contenían la gema del espacio y la prisión de Loki. Solo dejó la gema de la mente con el anciano. La gema de la mente se queda aquí para su custodia. Bueno, ¿nos ponemos en marcha? Supongo que están reparando el Bifrost. Thor hizo una mueca. La reparación del daño llevará años. Heimdall trabaja incansablemente, pero incluso con la astucia y el poder asgardianos, el puente arcoíris no se repara rápidamente. El sabotaje de mi hermano fue total. Puedo abrir un portal a Asgard, ofreció la anciana. Sin embargo, tal portal requiere una preparación considerable. Las barreras entre Midgard y Asgard no se traspasan fácilmente sin el Bifrost. Hizo una pausa. Hay otra manera. Un antiguo umbral que los hechiceros supremos anteriores usaban para viajar a los 9 reinos durante los períodos de guerra. Pocos conocen su existencia. Será más estable que usar la piedra del espacio directamente, y menos probable que atraiga a la atención no deseada de aquellos que perciben tales energías. Los antiguos caminos, Thor sintió con reconocimiento. He oído hablar de ellos en las crónicas. Agamotto los recorrió una vez, en la época de las primeras guerras. En efecto. Este umbral conecta directamente con el palacio de Asgard, evitando por completo el Bifrost. El anciano les indicó que lo siguieran. No se ha usado en siglos, pero nos servirá. Aunque solo puede transportar a 2 personas, y debo advertirles que el viaje no es tan cómodo como el Bifrost. Los antiguos caminos se forjaron en tiempos más brutales. Won los siguió. Define incómodo. Ya verás. El grupo avanzó por los pasillos de Camartaj hacia una sección que Jai nunca había visitado. Las paredes eran más antiguas, la piedra más desgastada y estaba cubierta de runas que dolían al mirarlas directamente.
Se detuvieron ante una puerta enorme. No era de madera ni de metal, sino algo que parecía luz de estrellas cristalizada. Símbolos cubrían cada centímetro de su superficie, cambiando y reorganizándose constantemente. Este umbral se creó durante la Primera Guerra entre Reinos, explicó el anciano. Cuando Agamotto caminaba entre mundos como mediador y protector. Conecta directamente con el palacio de Asgard, evitando por completo el Bifrost. Ella puso la mano en la puerta y los símbolos cobraron vida. La puerta se abrió silenciosamente, revelando no una habitación, sino un túnel de luz dorada que se extendía hasta el infinito. Jai sintió la atracción de inmediato. Domino se acercó y su mano buscó la de él. Ten cuidado ahí arriba. Volveré antes de que te des cuenta. Jai la miró sonriendo. Además, Thor es mi garante. Si me pasa algo, el trato se cancela y Loki se queda como una carta de póker para siempre. ¿Verdad, Thor? La expresión de Thor cambió al darse cuenta de que Jai acababa de añadir verbalmente otra cláusula a su contrato. El dios abrió la boca, la cerró y asintió lentamente. Claro. Por supuesto. Tu seguridad es primordial. Inteligente, murmuró Wong. Regresa sano y salvo. ¿Y Jai? La expresión del anciano se suavizó casi imperceptiblemente. Intenta no insultar a nadie demasiado importante. La corte de Asgard es menos indulgente que yo. Wong sonrió. Le doy 10 minutos antes de que ofenda a alguien. Caecilius negó con la cabeza. 5 minutos. Tengo fe en nuestro alumno, dijo el anciano con serenidad. Durará al menos 7 minutos. 6 incluso. Mordo esbozó una sonrisa ante eso. Jai apretó la mano de Domino una vez más, y luego la soltó a regañadientes. Él y Thor se acercaron al umbral. La luz dorada se intensificó, envolviéndolos. El viaje a través del umbral fue instantáneo y eterno. Vislumbró otros reinos que pasaban fugazmente. Los bosques infinitos de Vanaheim. El crepúsculo eterno de Alfheim. La estrella moribunda de Nidavellir palpitando. Entonces, con una sensación similar a la de atravesar la superficie del agua, emergieron. Asgard. Ante ellos se extendía el reino eterno. El palacio rozaba el cosmos mismo, con agujas doradas que apuntaban hacia las estrellas. Una arquitectura que desafiaba las leyes de la física se alzaba imponente, con puentes de luz que conectaban las torres. Jai silbó en voz baja. Vale, lo admito. Esto es impresionante. La riqueza que allí se respiraba era incomprensible. Cada superficie relucía, metales preciosos y gemas incrustadas en las estructuras. Y él acababa de negociar su parte del tesoro. Merece la pena cada segundo. Thor sonrió, con orgullo evidente a pesar de su anterior angustia. Bienvenido a Asgard, amigo Jai. Unos guardias con armadura dorada se acercaron con las lanzas en alto, reconocieron a Thor e inmediatamente se pusieron firmes. El príncipe Thor regresa. Y trae invitados. La mirada del guardia principal se detuvo en Jai, y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Este era el mortal que había insultado a su rey, que había encarcelado a su príncipe. Apretó con más fuerza la lanza. Está bajo mi protección, anunció Thor. Y aquí, como representante de Midgard, negociando los términos con el mismísimo padre de todos. Se le brindará todo el respeto que merecen los enviados diplomáticos. Jai captó la expresión del guardia. Frustración mezclada con hostilidad apenas contenida. Le dedicó una sonrisa amable. No te preocupes, seguro que nos llevaremos de maravilla. Soy muy bueno haciendo amigos. Hizo una pausa deliberada. Bueno, haciendo tratos. Casi lo mismo. Thor le dirigió una mirada de advertencia. ¿Qué? Estoy siendo diplomático. El guardia apretó la mandíbula, pero hizo una reverencia con rigidez. Como usted ordene, príncipe Thor. Esto iba a ser interesante. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario 15. Comentario. Votar capítulo 172 First Gambit Before the Alpha 2. Nota del autor. Aquí tenéis vuestro primer capítulo extra. Que lo disfrutéis.
El siguiente objetivo es conseguir 500 piedras de poder y desbloquear 2 capítulos extra. Comenta, comparte y ya sabes cómo funciona. La entrada del palacio se alzaba imponente ante ellos. Agujas doradas rozaban el cosmos mismo. Cada superficie relucía con metales preciosos labrados en estructuras imposibles. El orgullo de Thor era evidente al cruzar el umbral. El Salón del Valor y la Galería de los Reyes. Señaló los murales y las imponentes estatuas que adornaban los pasillos, antiguas batallas representadas con un detalle asombroso y gobernantes esculpidos en materiales que cambiaban de color como seres vivos. Cada triunfo de Asgard, preservado para la eternidad. Los ojos de Jai lo seguían todo. Cada pasillo, cada giro y cada posible salida. Su memoria prodigiosa catalogaba el plano automáticamente, creando un mapa mental. Nunca se sabe cuándo tendrás que huir de dioses enfurecidos. Ese es Buri, el primer rey, dijo Thor, señalando las estatuas que adornaban la sala contigua. Cada figura medía 9 metros de altura. Y ahí, mi abuelo Gor. Impresionante, murmuró Jai, aunque su tono sugería que estaba tomando notas más que admirando. Thor continuó: la sala del trono está más adelante. Padre estará en el consejo. Las enormes puertas ya se estaban abriendo, empujadas por guardias con armadura dorada. Sus expresiones eran cuidadosamente neutrales, pero Jai percibió la hostilidad subyacente. Parece que las noticias corrían como la pólvora en el reino divino. La sala del trono era todo lo que Jai esperaba y más. Tan vasta que podría albergar un estadio, con columnas que se extendían hacia un techo pintado con nebulosas y estrellas moribundas. El suelo estaba pulido hasta brillar como un espejo, reflejando el tapiz cósmico que se extendía sobre ella. Odín estaba sentado en su trono al fondo, con Gungnir ligeramente sujeto en una mano. A su alrededor, se había reunido la corte. Ministros con elaboradas túnicas. Guerreros con armaduras que probablemente costaban más que Manhattan. Frigga en su propio trono junto a su esposo, hermosa y terrible, pero que irradiaba una furia maternal apenas contenida. La asamblea entera estaba inmersa en una acalorada discusión cuando Thor y Jai entraron. Las voces subían y bajaban, debatiendo en idiomas que el lenguaje universal asgardiano traducía automáticamente. Entonces alguien los notó, y la conversación se extinguió de repente. Todas las miradas en la sala se dirigieron hacia la entrada. Jai catalogó las expresiones, la furia y la violencia apenas contenida. Algunos llevaban algo peor. Calcular, y esos eran los peligrosos. Los cortesanos ya estaban ideando estrategias para aprovechar la situación. Una sala llena de gente poderosa que quiere matarme. Nunca antes había descrito esa idea con tanta precisión. Un heraldo dio un paso al frente, con una voz potente y bien entonada. El príncipe Thor Odinson, heredero al trono de Asgard. Y su compañero, el mortal Jai, representante de Midgard. Thor avanzó de inmediato, arrodillándose con gracia experimentada. Inclinó la cabeza y se llevó el puño al corazón. Padre de todos. He regresado como prometí. Se escucharon exclamaciones de asombro en la sala del tribunal. Thor levantó la cabeza, confundido. Se giró y vio a Jai todavía de pie cerca de la entrada, con la cabeza echada hacia atrás, estudiando los murales de las paredes con genuino interés. La artesanía es extraordinaria, dijo Jai en voz baja. Dime, ¿es materia estelar real incrustada en el techo, o simplemente una representación artística? El mortal se atreve. Exclamó un ministro con barba de mechones plateados, con el rostro enrojecido. Se presenta ante el mismísimo padre de todos y muestra semejante falta de respeto. Esto es una afrenta. Cada vez se unieron más voces, creando un crescendo de nobleza ofendida. Silencio. La voz de Odín no aumentó de volumen, pero atravesó el ruido como una espada que atraviesa la carne. La corte quedó en silencio al instante. El único ojo del padre de todos se clavó en Jai con una intensidad inquietante. Cuando hablaba, sus palabras tenían el peso de milenios. Este mortal se yergue aquí como representante de Midgard, ciudad que nos supimos defender cuando estaba bajo nuestra protección. ¿Estás tan consumido por la vergüenza que necesitas exigir un falso respeto por este palacio para ocultarlo? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los ministros que segundos antes habían estado gritando parecían atónitos. Frigga apretó con fuerza la mano sobre el reposabrazos de su trono, con los nudillos blancos. No apartó la vista de Jai, siguiendo cada uno de sus movimientos con la concentración de una madre que observa a un depredador acechando a su hijo herido.
Jai dejó caer su máscara de indiferencia mientras la personalidad de mente maestra se instalaba en él como una segunda piel. Aunque había perdido el poder de Franklin, no había necesidad de que los demás lo supieran. Era hora de vivir según el lema de fingir hasta lograrlo. Juntó las manos a la espalda, y su sonrisa se acentuó. El rey es muy perspicaz. Ojalá hubieras podido transmitirle esa sabiduría a tu hijo. Una oleada de tensión se extendió por la cancha. Algunas manos se dirigieron hacia las armas, pero nadie se movió. Todavía no. Frigga se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz cortando la tensión como el hielo. Elige bien tus próximas palabras, mortal. La amenaza era suave, casi maternal. Lo cual la hacía infinitamente más peligrosa. Thor se puso de pie rápidamente, acercándose lo suficiente como para susurrar con urgencia: ¿Qué estás haciendo, Jai? Es Odín en persona, el padre de todos. No puedes hablarle así. La sonrisa de Jai no vaciló. Vayamos al grano. No me gusta el alarde. De acuerdo, la voz de Frigga rompió la tensión, cortante y autoritaria. Liberen a mi hijo, a quien han mantenido cautivo como un juguete. Cada instante que permanece bajo su custodia es un instante más de sufrimiento que debo soportar. Jai se rió. El sonido era exagerado y rezumaba falsa compasión. Lamento mucho que su hijo genocida se vea perjudicado por su encarcelamiento. La sala del trono se agitó cuando los guerreros se movieron y los ministros abrieron la boca para hablar. Grieta. Odín estrelló Gungnir contra el suelo. El sonido fue como un trueno atrapado en una botella, reverberando por todo el inmenso espacio. La realidad misma pareció estremecerse. Basta ya. La voz del padre de todos denotaba autoridad divina. Te advierto que cuides tu tono, mortal. La sonrisa de Jai se amplió y luego se tornó alegre. Lo siento. Es que mi mente aún está hecha un lío después de, ya sabes, reescribir la muerte de más de 1000 personas. Crear miles de héroes, cada uno con habilidades que serían consideradas formidables incluso para los estándares asgardianos. Se tocó la sien, haciendo una mueca teatral. Sin mencionar que esas gemas del infinito eran muy brillantes. Terrible para mi astigmatismo. El tono informal hizo que las palabras impactaran con más fuerza. Toda la corte se enderezó al darse cuenta de que no se trataba de un simple mortal afortunado. Era el ser que había realizado hazañas que incluso Odín tendría dificultades para igualar, el ser que ahora se encontraba en medio del palacio de Asgard, rodeado de sus guerreros más poderosos, seguía siendo el mayor peligro de la sala. El mismo ser que tenía a su príncipe dentro de una carta de juego y que podía destruirlo con solo pensarlo. El silencio que siguió estaba cargado de replanteamientos. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker: crear es difícil, anímame. Comentario 9. Votar capítulo 173 a Mortals Leverage 1. N/A. El segundo objetivo de la semana es conseguir 500 piedras de poder y desbloquear 2 capítulos extra. Comenta, comparte y ya sabes lo que tienes que hacer. Esta noche recibiréis el segundo capítulo extra. Jai dejó que las cosas se calmaran, observando cómo el reconocimiento aparecía en rostros uno tras otro. Bien. El miedo engendraba cautela, y la cautela significaba menos intentos estúpidos de obstaculizar sus planes. Bueno, continuó Jai, con un tono más profesional, simplemente no puedo entender cómo el hijo del mismísimo padre de todos llegó a ser esto. Hizo una pausa, como buscando la palabra adecuada. ¿Cuál era? Ah, sí. Un gusano intrigante, cobarde y patético. Todos los guardias presentes parecían dispuestos a cometer un asesinato. Apretaban con fuerza las lanzas, con los nudillos blancos, y sus ojos brillaban con una violencia apenas contenida. La sonrisa de Jai adquirió un matiz cruel. Bueno, no puedes evitarlo. Una vez bastardo, siempre bastardo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire durante exactamente un instante. Entonces estalló la magia de Frigga. El poder emanaba de ella en oleadas, dorado, ancestral y absolutamente furioso. Magia antigua, de esas que precedían a la civilización terrestre. Se abalanzó sobre Jai como un ser vivo, dispuesta a castigar al mortal que se había atrevido a profanar a su familia con sus palabras. La mano de Jai se movió con una gracia fluida.
Sacó una tarjeta del bolsillo de su chaqueta y la sostuvo entre dos dedos. El rostro aterrorizado de Loki era claramente visible. Su boca seguía abierta, gritando en silencio. Con la otra mano, estaba dispuesta para partir la tarjeta por la mitad. La magia de Frigga cesó al instante. La energía dorada se disipó, dejando solo el olor a ozono y una sensación de terror maternal. Odín se puso de pie, Gungnir alzó. Espera. Tranquila, mamá osa, dijo Jai con voz coloquial, pero sus dedos seguían listos para romper la tarjeta. No te gustaría lo que le pasaría a tu hijo si se rompe. El papel es tan delicado. Se rompe con mucha facilidad. Toda la corte se había quedado inmóvil como estatuas. Incluso los guerreros que momentos antes estaban listos para atacar permanecían congelados, observando el enfrentamiento. El rostro de Frigga estaba pálido, con una mano extendida hacia Jai en un gesto suplicante. Por favor. No lo hagas. Jai mantuvo la posición durante 3 segundos más, asegurándose de que todos comprendieran lo que estaba en juego. Luego, lenta y deliberadamente, bajó la tarjeta y la guardó en su bolsillo. Su actitud cambió por completo. Su jovialidad se desvaneció, reemplazada por algo casi depredador. Como un usurero que acababa de amenazar a alguien con romperle las rodillas y ahora estaba listo para negociar las condiciones de pago. Bueno, pasemos al pago, ¿de acuerdo?, dijo Jai, sacando el vídeo que había grabado antes. Tu hijo, el príncipe Thor, heredero al trono, me prometió en tu nombre, en presencia de la mismísima anciana, que podría elegir cualquier tesoro inimaginable. Así que, ¿podemos empezar? Me gustaría un catálogo detallado de todo. El único ojo de Odín ardía de furia. Su voz resonó en la sala del trono, y el poder divino hizo que sus palabras se sintieran físicamente. Thor. ¿Qué demonios hiciste? ¿Le prometiste algo en mi nombre? Thor dio un paso al frente, con los hombros rectos. A pesar de la situación, no había malicia en su expresión, solo una sincera convicción. Padre, puedo explicarlo. La situación era desesperada. Madre lloraba por Loki, y el que está aquí ya lo había encarcelado. Tomé la única decisión posible que garantizaría el regreso de Loki, la única opción. La voz de Odín rezumaba incredulidad. ¿Le diste un cheque en blanco a un poder desconocido? ¿Acaso no has aprendido nada sobre negociación? Mientras tanto, un sirviente con túnicas blancas inmaculadas se acercó a Jai con un tomo encuadernado en piel de dragón. Era el catálogo del tesoro de Asgard. Jai lo aceptó con un gesto amable y comenzó a hojear las páginas que brillaban gracias a encantamientos de conservación. La discusión entre padre e hijo continuó con vehemencia. Me aseguré de que Loki rindiera cuentas ante la justicia en ambos mundos y de que tuviéramos los medios para rescatarlo. La voz de Thor se alzó a la defensiva. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejarlo prisionero para siempre? ¿Declarar la guerra a Midgard? Te habría hecho negociar términos específicos. Establecer límites claros. No prometer nada que escape a la comprensión humana como un tonto en un cuento de hadas. La voz de Frigga interrumpió la discusión, y por primera vez desde que Jai llegó, se la oía agotada. Basta. Los dos. Se llevó la mano a la sien, con los dedos temblando ligeramente. Lo hecho está. Al menos me devolverán a mi hijo. Eso vale más que cualquier tesoro de esta bóveda. Tenía los ojos enrojecidos, y Jai lo notó. ¿Cuánto tiempo llevaba llorando antes de que llegaran? Jai se aclaró la garganta discretamente para reprimir la risa. Realmente intentó mantener una expresión neutral. Lady Sif dio un paso al frente, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. No la desenvainaba. Todavía no. ¿Te resulta divertido algo, poderoso intermediario? Jai levantó la vista del catálogo. En absoluto, Lady Sif. Respeto profundamente el amor de una madre. Pero debo aclarar algo. El príncipe Thor aceptó que, dado que Loki atacó la Tierra y a sus habitantes, primero debe cumplir su castigo. Solo entonces podrá regresar a Asgard para afrontar su sentencia. La temperatura en la habitación bajó. El rostro de Frigga se quedó completamente inmóvil. Esa quietud terrible y peligrosa que precede a la tormenta. La voz de Odín sonó peligrosamente baja. Mortal. Explícate. Tu hijo negoció de buena fe, dijo Jai, señalando a Thor. Entendió que, según los tratados que tú mismo firmaste, Loki debe comparecer ante la justicia en el lugar donde cometió sus crímenes.
Una vez que todas las familias de las víctimas reciban compensación y se reconstruyan todos los edificios dañados, Loki volverá contigo. En cuestión de meses, sin duda. Thor asintió con expresión seria. Dice la verdad, padre. Loki cometió crímenes contra Midgard. Según nuestras leyes, debe comparecer ante la justicia allí. El agente del poder fue completamente razonable. Serán meses como máximo. Los labios de Jai se crisparon. Solo un poco, apenas perceptible. Pero Heimdall lo vio. La voz del guardián omnisciente resonó con furia renovada. Príncipe mío, de verdad necesitas más tiempo para madurar. Incluso en Asgard, con nuestra magia y la autoridad suprema de nuestro rey, la burocracia tarda meses. Ahora imagina el mundo dividido de la Tierra, con su tecnología inferior y sus gobiernos fracturados. Seríamos afortunados si la sentencia de Loki se cumpliera en décadas, si no en siglos, por no hablar de establecer una supervisión adecuada. La noticia impactó a la corte como un golpe físico. Los guerreros intercambiaron miradas y los rostros de los ministros palidecieron. ¿Siglos? La voz de Frigga salió débil y quebrada. Se levantó de su trono, con una mano sobre el pecho. ¿Mi hijo estará encarcelado durante siglos? Se volvió hacia Thor, y la decepción en sus ojos era devastadora. ¡Qué ingenuo eres! Eres demasiado puro de corazón para este mundo de política y manipulación. Su voz se quebró. Necesitamos asignarte asesores legales. Inmediatamente. El rostro de Thor se desmoronó. Miró alternativamente a su madre y a Jai, y las piezas finalmente encajaron. Yo no. No, susurró Frigga. No lo hiciste. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario 10. Comentario. Votar capítulo 174 Checkmate in Asgard 1. N/A. Aquí tenéis vuestro segundo capítulo extra. Que lo disfrutéis. El siguiente objetivo es conseguir 500 piedras de poder y desbloquear 2 capítulos extra. Comenta, comparte y ya sabes cómo funciona. Jai, que había estado hojeando el catálogo durante el drama familiar, deslizó el dedo por una página y se detuvo. Fascinante. La tabla de la vida y el tiempo. El ojo del hechicero. Incluso una referencia a algo llamado la llama eterna. Levantó la vista. Tu colección es bastante extensa. Cerró el catálogo con un suave golpe. Muy bien, lo he decidido. El tesoro de Asgard está más allá de la comprensión mortal. Quiero acceso al Bifrost. La reacción fue inmediata y explosiva. Odín se levantó de su trono, con Gungnir resplandeciendo de energía divina. El poder crepitó en el aire, erizando el vello de Jai. La voz del padre de todos resonaba con autoridad cósmica. Basta ya de bromas. ¿Acaso quieres el Bifrost? El corazón de Asgard, el conector de los 9 reinos, el símbolo de nuestro poder y dominio. Los ministros gritaron su indignación. Los guerreros desenfundaron sus armas. Incluso Frigga parecía sorprendida por la audacia de la exigencia. Jai alzó una mano, completamente imperturbable ante la furia divina dirigida hacia él. No se preocupen. No necesito todo el puente Bifrost. Solo necesito una forma de canalizar su poder. Como ese rompetormentas del que he oído hablar. Señaló el Mjolnir de Thor. Aunque creo que lo encargaron hace poco. Me encantaría tener un objeto similar. La sala del tribunal guardó silencio. Esta vez no por furia, sino por confusión. Frigga se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Cómo sabes lo de Stormbreaker? Era un proyecto secreto, conocido solo por mí, Odín y los enanos de Nidavellir. Ni siquiera Thor sabe de su existencia. Antes de que Jai pudiera responder, 2 voces hablaron simultáneamente. Él es el que mueve los hilos. Thor y Heimdall hablaron al mismo tiempo. Sus palabras se superpusieron a la perfección. Ambos habían escuchado esa explicación varias veces. Thor, por los Vengadores y Fury. Heimdall, por sus agudas observaciones. Los secretos son asunto suyo, concluyeron al unísono. Jai hizo una mueca. Sí, dicho así, suena muy vergonzoso. Pero básicamente, sí. Odín bajó lentamente a Gungnir, mientras la energía divina se disipaba.
Observó a Jai con renovada intensidad, reevaluando todo sobre aquel mortal que sabía cosas que él no tenía derecho a saber. Aunque ya no sentía esa chispa cósmica en su interior, no quería correr ningún riesgo. Cuando el padre de todos finalmente habló, su voz estaba cargada de reticencia. No. Eso no es posible. Rompetormentas es un arma de rey, destinada a ser empuñada por el gobernante de Asgard en los momentos de mayor necesidad. Crear un objeto similar y dotarlo del poder del Bifrost sería una falta de respeto hacia todos los reyes que me precedieron. Elige otra cosa, mortal. Jai guardó silencio un instante. Luego suspiró, larga y profundamente, y se volvió hacia Thor. Colocó una mano sobre el hombro del príncipe, con una expresión casi compasiva. Te comprendo, Thor. El rey de Asgard, incapaz de honrar el juramento que su heredero hizo en su nombre. Jai hizo una pausa, dirigiendo la mirada hacia Odín y Frigga. Claro que cumplir la palabra debe ser algo de familia. Dime, ¿tu primogénito también era tan poco fiable? ¿O espera? Su sonrisa se acentuó al volverse hacia Thor. Quise decir el segundo. Disculpa. Tú eres el primogénito, por supuesto. 4. Imagen aquí 5. El énfasis en por supuesto conllevaba un sinfín de implicaciones mientras Jai les lanzaba una mirada de reojo con desprecio. Ambos padres se mostraron inflexibles. Frigga contuvo la respiración de forma audible. Se llevó la mano a la garganta y presionó con los dedos el punto del pulso. Odín apretó con más fuerza Gungnir hasta que la antigua lanza tembló. Su único ojo resplandeció, y por un instante, solo un instante, algo más brilló en él. Miedo. La corte percibió el cambio de inmediato. El ambiente se sentía más denso, cargado de un secreto que acababa de salir a la luz. Los guerreros se miraron entre sí, la confusión mezclándose con la creciente alarma. Los ministros se inclinaron, sus instintos políticos presintiendo que había sangre en el agua. ¿Qué? Comenzó a decir un cortesano. Basta. La voz de Odín cortó los susurros como una cuchilla. Cuando volvió a hablar, sus palabras fueron cuidadosamente controladas, cada sílaba medida. Lo que quise decir es que crear un arma así es complejo. Llevaría tiempo. Semanas. Y tendrías que jurar que cumplirías las promesas que hiciste respecto al trato que recibió mi hijo durante su encarcelamiento. La sonrisa de Jai reapareció, cálida y sincera. Por supuesto. Soy un hombre de palabra. Entonces llegamos a un acuerdo. Te avisaré cuando tu artículo esté listo. Perfecto. Una energía azul comenzó a ondular alrededor del cuerpo de Jai. El espacio se plegó, preparándose para la teletransportación. Detener. Frigga ya se había puesto en marcha. Recorrió la distancia que la separaba de Jai con una velocidad sobrehumana, su elaborado vestido ondeando tras ella como alas. La desesperación la había despojado de toda dignidad real. Por favor. Su mano se extendió hacia él, temblando, al menos déjeme verlo. Déjeme hablar con mi hijo. Lleva encerrado más de 2 semanas. Su voz se quebró por completo. Solo díganme que está vivo. Que no está sufriendo. Se lo ruego. La reina de Asgard, suplicando a un mortal. La sala del trono estaba sumida en un silencio absoluto. Incluso los guerreros más curtidos en la batalla apartaron la mirada, incapaces de presenciar la angustia de su reina. Jai hizo una pausa. La energía de teletransportación se disipó. Miró el rostro de Frigga, lo miró detenidamente, y algo en su expresión se suavizó. Se encogió de hombros, sacó la tarjeta del bolsillo y la dobló. ¡Alto! Resonó la voz de Odín. Espera. Thor se abalanzó hacia adelante. No. Los 3 guerreros se movieron como uno solo. Pero Jai ya estaba doblando la tarjeta, dándole la vuelta. La voz de Loki resonó en la sala del trono, y no se parecía en nada al príncipe elocuente y de voz suave que recordaban. Llevo más de una semana gritando y al borde del abismo. La voz era cruda. Destrozada. El sonido de alguien que se había desgarrado la garganta y seguía gritando de todos modos. La imagen de la carta mostraba una devastación total. El rostro de Loki era casi irreconocible. Magullado e hinchado, un ojo completamente blanco y ciego, el otro desorbitado por la locura propia del aislamiento absoluto. Su armadura estaba hecha añicos. La sangre le cubría la boca y la nariz. Sus manos, visibles en los bordes de la carta, estaban destrozadas. Grité hasta que me sangró la garganta.
Golpeé las barreras hasta que se me rompieron las manos. No hay nadie. Nada. Solo silencio y mi propia voz gritándome. Frigga se llevó la mano a la boca, dejando escapar un sollozo. Extendió la mano hacia la carta, cuya magia resplandecía, desesperada por tocar a su hijo. Jai lo retiró, chasqueando la lengua con fastidio. Miró a Odín con frialdad. Tienes un mes para preparar mi artículo. Si tardas un segundo más, romperé la tarjeta. Una energía azul estalló a su alrededor. Jai, espera. Comenzó Indal. Pero el agente del poder ya se había marchado, llevándose consigo los continuos gritos de Loki. El silencio que siguió fue ensordecedor. Frigga cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Thor se quedó paralizado, con el horror reflejado en sus facciones. Toda la corte miraba fijamente el lugar donde había estado Jai, cuya última amenaza aún resonaba en la sala del trono. Los tres guerreros permanecieron inmóviles, con sus armas a medio desenvainar, completamente inútiles. Los ministros, que antes se habían mostrado tan elocuentes, ahora guardaban silencio, con el rostro pálido. Odín se sentó lentamente de nuevo en su trono, mirando de repente cada uno de sus incontables años. Heimdall dijo en voz baja. Vigila al mortal. Si hace algún intento por dañar a Loki antes de que termine la semana, quiero saberlo inmediatamente. Sí, padre de todos. El único ojo de Odín miraba al vacío, su mente ya repasaba mentalmente posibles soluciones y maneras de recuperar a su hijo antes de que este mortal decidiera cumplir su amenaza. Pero más allá de la planificación, más allá de la autoridad divina y la fuerza de Odín, Odín sintió algo que no había experimentado en milenios. Impotencia. Porque su hijo estaba a merced de un mortal con un poder que eclipsaba incluso el máximo de Odín, y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. 7. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker crear es difícil, anímame. Comentario 12 Comentario. Votar capítulo 175 Declaration of Love 1. N/A. El siguiente objetivo es conseguir 500 piedras de poder y desbloquear 2 capítulos extra. Comenta, comparte y ya sabes cómo funciona. Una energía azul ondulaba por la sala de meditación de Kamartaj. Jai apareció de repente, esperando un momento de tranquila contemplación. En cambio, encontró al anciano y a Domino sentados sobre cojines, compartiendo té y lo que sonaba sospechosamente y entonces intentó impresionar a aquella vendedora ambulante de Banarasi ayudándola a cargar un saco de arroz, decía Domino con voz divertida. Pero se le rompió por la mitad y se pasó 10 minutos persiguiendo el arroz calle abajo. Los labios del anciano se curvaron ligeramente. Eso explica los granos que encontré en sus botas. Supuse que era una nueva forma de meditación, oye. Protestó Jai al entrar, estaba intentando ayudar. Fue un acto de compasión. Ambas mujeres se volvieron para mirarlo con expresiones idénticas de risa apenas disimulada. Oh, no te avergüences, cariño, dijo Domino, dando unas palmaditas al cojín que tenía al lado. Fue tierno, aunque un poco torpe. Incluso intentaste recogerlo con las manos mientras te disculpabas con todas las palomas que veías. Jai se dejó caer sobre el cojín con fingida indignación. Maestro, confié en usted con mi dignidad. Tu dignidad se desvaneció cuando te inclinaste ante la escoba que hay fuera del monasterio, confundiéndola con uno de los objetos sagrados de los monjes, dijo el anciano con suavidad, dando un sorbo a su té. Won todavía lo menciona durante las clases de entrenamiento. Le resulta de lo más gracioso. La risa de Domino era radiante y sincera. Jai se sorprendió sonriendo a pesar de sus protestas. La anciana dejó su taza. Su expresión se tornó más seria. Sus ojos, sin edad alguna, observaron a Jai con esa intensidad particular que desenmascaraba cualquier hipocresía. Bueno, por tu actitud despreocupada, supongo que las cosas fueron bien en Asgard, ¿no? ¿Conseguiste lo que necesitabas? La sonrisa de Jai se desvaneció. Se encogió de hombros, un gesto que tuvo más peso del que debería. Depende de cómo definas bien cuando amenazas a la reina de Asgard casi partiendo a su hijo por la mitad delante de toda la corte. La anciana se quedó muy quieta, con la taza a medio camino de la mesa.
Por un instante, el único sonido fue el lejano tintineo de las campanillas de viento fuera del salón. Domino se llevó la mano a la boca para reprimir la risa que amenazaba con estallar. ¿Hiciste qué? Preguntó el anciano lentamente, cada palabra precisa y medida. 1. En mi defensa, dijo Jai, alzando ambas manos, Frigga intentó atacarme primero con su vieja magia de Vanir. Simplemente les recordé a todos lo que sucede si las negociaciones se tornan hostiles. Domino ya no pudo contener la risa. La carcajada brotó de ella, aguda y desbordante, mientras se golpeaba el muslo. Dios mío, has amenazado a una diosa. Ese es mi hombre. La anciana se pellizcó el puente de la nariz y respiró hondo. Al abrir los ojos, reflejaban ese cansancio paciente de quien trata con un estudiante brillante pero imprudente. Otra vez. Jai. Amenazaste con matar a un príncipe de Asgard, dijo lentamente, delante de su madre. La reina del Reino Dorado. ¿Te das cuenta de la pesadilla diplomática que podrías haber provocado? Pero no todo es malo. Continuó Jai rápidamente. Conseguí algo que necesitaba a cambio: acceso al Bifrost. Me están forjando un arma capaz de canalizar su poder. La mirada de la anciana se aguzó al instante. Se inclinó hacia adelante, y sus siglos de experiencia conectaron ideas más rápido de lo que la mayoría podía procesar. Así que quieres llegar al Templo de la Eternidad. No era una pregunta. Jai asintió. No se negocia con la eternidad, dijo la anciana, bajando la voz a un tono casi suave. No se negocia con el concepto mismo de la existencia. La eternidad no es un ser que se visita, Jai. Es el universo que respira. La estructura misma sobre la que se construye toda la realidad. Hizo una pausa. No se llama a esa puerta a la ligera ni sin consecuencias. 1. Normalmente estaría de acuerdo con eso, interrumpió Domino, entrelazando sus dedos con los de Jai de forma natural, pero la eternidad misma quiere conocer a Jai. Al parecer. El silencio que siguió fue prolongado y profundo. La mirada de la anciana se movía entre ellos, reevaluando la situación. Cuando hablaba, su voz transmitía múltiples significados. ¿Se lo dijiste? Jai la miró fijamente a los ojos. Ella sabe que soy un marginado, sí. El anciano los estudió a ambos durante un largo rato. Las implicaciones eran enormes. Era su secreto más fundamental, aquello que lo hacía a la vez valioso y peligroso para el orden cósmico. Un conocimiento así podía ser utilizado como arma, explotado y usado para destruirlo por seres que no toleraban la intromisión de forasteros en su multiverso. ¿Estás seguro de revelar tu secreto mejor guardado? Preguntó el anciano con dulzura, pero con un tono inquisitivo. Una vez compartido, ese conocimiento no se puede retractar. Cambia la dinámica irrevocablemente. Jai se puso de pie y se acercó a Domino, que estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo. Se colocó detrás de ella, rodeándola con los brazos por los hombros y atrayéndola hacia su pecho. Domino alzó las manos para sujetar sus antebrazos, buscando estabilidad ante el contacto repentino. Estoy más seguro de ella que de mí mismo, dijo Jai simplemente. 3 le dio un suave beso en la mejilla. El rostro de Domino se sonrojó intensamente. Su habitual compostura se quebró, dejando al descubierto su vulnerabilidad. La mercenaria que había recorrido zonas de guerra sin inmutarse, de repente se derrumbó ante una simple muestra de afecto. Jai, susurró, tu profesor está ahí mismo, observándonos. La expresión de la anciana se transformó. La preocupación se desvaneció, reemplazada por algo infinitamente más cálido. Miró a Jai, lo miró de verdad, y no vio al estudiante que había llegado a su puerta huyendo de todo, ni al poderoso manipulador de los acontecimientos desde las sombras, sino a un joven que por fin había encontrado a alguien en quien confiar plenamente. La sonrisa que cruzó su rostro atemporal era puramente maternal. Recuerdo perfectamente cuando llegaste aquí, dijo en voz baja. Huías de tu propia sombra, aterrorizada ante la conexión y la vulnerabilidad. Sus ojos se movieron entre ellos. Verte así, enamorada y dispuesta a ser vulnerable con otra persona. No podría estar más orgullosa de tu crecimiento. A Jai se le hizo un nudo en la garganta. Domino le apretó los brazos, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. El momento se prolongó, frágil y precioso. Finalmente, se aclaró la garganta y metió la mano en su túnica. Al sacarla, sostenía una carta con la piedra de la mente, que palpitaba con un poder contenido. ¿Y qué hay de esta carga que llevas? La expresión de Jai cambió, volviéndose más seria.
Soltó suavemente a Domino y se puso de pie, disponiéndose a tomar la carta de la piedra mental. El brillo amarillo se reflejaba en sus ojos. Hice una promesa en mi último día aquí en Camartag, dijo Jai con voz serena y firme. Que me aseguraría de que sobrevivieras y vivieras. Esto es precisamente para eso. La anciana ladeó la cabeza, observándolo. Una sonrisa asomó en las comisuras de sus labios. ¿Y cómo piensas lograrlo? Bueno. Jai empezó a caminar de un lado a otro, como solía hacer cuando se enfrentaba a problemas complejos. Si el maestro Caecilius se desvía y busca a Dormammu, al menos estaría libre de cualquier influencia mental del Señor Oscuro. La gema de la mente podría servirle de escudo, protegiendo su mente de la corrupción. Aún se podría razonar con él y traerlo de vuelta a la luz. Y Steven seguiría enfrentándose a pruebas, seguiría siendo puesto a prueba como el próximo hechicero supremo. Se detuvo, pasándose una mano por el pelo. Lo sé, lo sé. La idea es muy fragmentaria y necesita mucho trabajo para pulirla. Pero entiendes la idea general, ¿verdad? Caecilius no tiene por qué caer del todo. Strange no tiene por qué perder a su mentor. Tú no tienes por qué morir. La expresión del anciano se volvió compleja. El orgullo luchaba contra la tristeza, la esperanza contra la resignación. Gracias por intentar cumplir tu promesa, dijo con suavidad. Pero recuerda que este plan obstaculiza el crecimiento y la ética de Strange. Las pruebas que debe afrontar, las pérdidas que debe soportar, lo forjan hasta convertirlo en lo que necesita ser como hechicero supremo. Jamás podría seguir un camino que le arrebate ese crecimiento, por mucho que tú lo desees. Los hombros de Jai se encorvaron ligeramente. Asintió con la cabeza, y una sombría resignación se reflejó en su rostro. Domino se puso de pie, estirándose como un gato, y su voz rompió el denso ambiente con una soltura casi virtuosa. Se preocupan demasiado por el destino. Tengo la sensación de que la suerte estará de nuestro lado. Sonrió. Confíen en mí. Mi intuición rara vez falla. La anciana también se puso de pie, sus vestiduras se deslizaron a su alrededor con fluidez y gracia. Se acercó a Jai y le puso una mano en el hombro. Tienes buenas intenciones, alumno mío. Eso me reconforta. Ahora vete. Jai hizo una profunda reverencia, y Domino hizo lo mismo, aunque con una técnica algo menos depurada. Gracias, maestro. Por todo. Regresa cuando puedas. ¿Y Jai? La voz del anciano denotaba un toque de humor irónico bajo la calidez. Quizás deberías evitar amenazar a más panteones por ahora. Al menos hasta el mes que viene, ¿de acuerdo? No prometo nada. Una energía azul se concentró alrededor de Jai y Domino. La anciana los observó desaparecer, y su sonrisa permaneció incluso después de que se marcharon. La sala de meditación se sentía más vacía, pero también más ligera. Su alumno había encontrado su ancla. Eso valía más que cualquier regalo. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario 8. Comentario. Votar capítulo 176 de Map of Everything 1. N/A. Maldita sea. ¿En serio lo hicieron otra vez, Gremlins? Bien, aquí tienen su capítulo extra. El siguiente capítulo extra, sí, ese que me obligaron a escribir, estará disponible pronto, probablemente después de que recupere las ganas de vivir. Próximo objetivo: 1000 piedras de poder, porque al parecer ustedes, animales, no entienden la misericordia. 2. La luz azul se desvaneció, siendo reemplazada por el cálido sol de la tarde que entraba a raudales por los ventanales que iban del suelo al techo. Jai y Domino aparecieron en la zona común del edificio Baxter. El espacio era un caos organizado. Revistas científicas apiladas en las mesitas auxiliares, un monitor de bebé en la estantería, las ecuaciones de Ree garabateadas en una pizarra blanca que alguien había intentado sin éxito borrar por completo. Un leve aroma a café y a algo quemado flotaba en el aire. Música jazz suave sonaba desde altavoces ocultos, apenas audible por encima del zumbido de los sistemas del edificio. Sue Richards estaba sentada en el sofá, con el pequeño Franklin acuñado contra su pecho. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta desaliñada y ropa cómoda que había visto tiempos mejores, el uniforme de la maternidad primeriza.
Unas ojeras oscuras ensombrecían sus ojos mientras sus movimientos denotaban el cansancio pausado de alguien que se mantiene a base de amor y cafeína. Pero cuando levantó la vista al verlas aparecer, su rostro se iluminó. Jai. Domino. Justo a tiempo. Sue movió un poco a Franklin, sosteniendo su cabecita. Estábamos hablando de ti. Reed salió de la cocina con una bandeja. Su cabello estaba revuelto, como si se lo hubiera pasado repetidamente por las manos. Tenía ojeras y lo que parecía ser una mancha de leche en el cuello de la camisa. Pero su sonrisa era radiante. El vagabundo regresa. Reed dejó la bandeja sobre la mesa de centro con menos destreza de lo habitual, y las tazas chocaron entre sí. ¿Cómo estás, Gard? ¿Provocaste algún incidente interdimensional? Jai pareció confundido por un instante. Espera, ¿cómo lo supiste? Les envié un mensaje mientras te esperaba, explicó Domino, sacando su teléfono y agitándolo. Por si acaso hacías alguna tontería. Lo cual, seamos sinceros, era una apuesta segura dado tu historial con las figuras de autoridad. Jai hizo una mueca. Solo una pequeña, admitió, tomando una taza de la bandeja. Nada que vaya a salir en las noticias. Probablemente. Domino se acomodó en el sofá junto a Sue, con la mirada fija en el bebé. ¿Puedo? Por supuesto. Sue colocó con cuidado a Franklin en los brazos de Domino, mostrándole cómo sostenerle la cabeza. Franklin emitió un pequeño sonido, arrugando su carita. Entonces se relajó, acurrucándose en el abrazo de Domino con la confianza espontánea de los más pequeños. Oh, Dios mío, susurró Domino. Es tan ligero. ¿Cómo puede ser real algo tan perfecto? Jai se acercó, mirando fijamente a su ahijado. Los brillantes ojos azules de Franklin siguieron el movimiento, desenfocados pero curiosos. Cuando Jai extendió un dedo, la mano del bebé lo rodeó con una fuerza sorprendente para su pequeño tamaño. Hola, pequeño, dijo Jai en voz baja. ¿Te acuerdas de mí? ¿Tu médico de confianza del barrio? Franklin gorgoteó alegremente. Reed se rió. Seguro que se acuerda de ti. Ya verás. Jai tomó con cuidado a Franklin de los brazos de Domino, acunando al bebé contra su pecho. El pequeño se relajó de inmediato, emitiendo sonidos de satisfacción mientras Jai lo mecía suavemente. Su pequeño puño se dirigió a su boca y lo chupó pensativamente, sin apartar la mirada del rostro de Jai. Natural, observó Sue. Te llevas de maravilla con él. Los niños son fáciles, dijo Jai, sin apartar la vista del rostro de Franklin. Simplemente lo son. Reed se acomodó en un sillón con su café, pero enseguida se puso de pie, demasiado inquieto para quedarse sentado. Caminó hasta la ventana y luego regresó, con una energía que bullía bajo su agotamiento. Hablando de agendas y motivaciones, Jai, sé que desde el nacimiento de Franklin no has dejado de hablar de un tema tras otro, pero de verdad necesito preguntarte sobre el tema del multiverso. Lo mencionaste antes y no he podido dejar de pensar en sus implicaciones. Jai sonrió, mientras seguía meciendo a Franklin con ese ritmo inconsciente que los padres aprenden. Sabía que lo preguntarías tarde o temprano. Tu cerebro no deja en paz los misterios. Culpable de los cargos. De acuerdo. Piensa en la realidad como un árbol. No, olvídalo. Jai hizo una pausa, acomodando a Franklin en sus brazos. Piensa en ello como respirar. El multiverso respira. Nuestro universo es una respiración entre infinitas respiraciones, todas ocurriendo simultáneamente. Reed dejó de caminar de un lado a otro, con toda su atención fija en Jai. Cada elección crea un punto de divergencia. No un universo nuevo exactamente, sino un nuevo comienzo. En uno, nunca te alcanzó la radiación cósmica. En otro, Don ganó. En otro, los Chitauri triunfaron. La voz de Jai adquirió un tono distante, como si viera algo que los demás no podían ver. Pero es más que simples elecciones. Existen dimensiones de bolsillo, espacios que coexisten con el nuestro. La dimensión oscura. La zona negativa. Lugares que se rigen por reglas completamente diferentes. Teoría de la existencia paralela, susurró Reed, acercándose. Mientras hablaba, movía las manos, dibujando diagramas invisibles en el aire. Pero si existen infinitas variaciones, ¿qué mantiene la coherencia? ¿Qué impide que se produzcan fallos en cascada entre realidades? Los ojos de Jai brillaron levemente mientras extendía su habilidad de tecnomorfosis, conectándose con Herbie. Estamos listos para ayudar, señor Jai, fue la respuesta alegre.
Proyecta esto en la pared. Un suave zumbido llenó la habitación mientras una imagen holográfica cobraba vida, una estructura masiva de luz y color que parecía palpitar al ritmo de su propio corazón. Capas y capas de realidad, apiladas y entrelazadas como tejido cósmico. Imagen aquí 8. Esta es la estructura multiversal, dijo Jai simplemente. Todo lo que existe, ha existido o podría existir. Franklin observaba las luces con silenciosa fascinación, con los ojos muy abiertos. Extendió una mano pequeña hacia el holograma, con los dedos aferrándose al vacío. Cada punto de luz es un universo, explicó Jai. Los espacios entre ellos son las barreras, donde las realidades se rozan. A veces se superponen, a veces están selladas más herméticamente de lo que uno pensaría. Reed se puso de pie y se acercó. Su expresión tenía ese brillo familiar. El mismo que tenía siempre que estaba a 5 segundos de realizar un experimento. Jai, susurró, esto. Esto se parece a la zona negativa, al superflujo. Incluso al overspace. Estás trazando un mapa de cómo se conecta todo. Sí, dijo Jai, ampliando la imagen para ver algunas capas. Está todo ahí, desde el lugar subterráneo hasta los reinos más allá del más allá. Imagínalo como un mapa de todo lo que puede existir, desde lo físico hasta lo conceptual. Sue se acercó, recorriendo con la mirada las capas resplandecientes. Es precioso, dijo en voz baja. Es como contemplar el esqueleto de la creación misma. Reed asintió, con la mente ya a 1000 por hora. Cada capa. Cada conexión. Es un mapa que clama por ser explorado. Hemos dedicado nuestras vidas a alcanzar las estrellas, y esto. Señaló el holograma, esto es todo lo que hay más allá. La frontera definitiva. Jai sonrió levemente. Exacto. No solo el espacio o el tiempo, sino la estructura sobre la que todo se construye. Cada universo, cada elección, todo está unido en una gran estructura. Los labios de Sue se curvaron, mitad con asombro, mitad con desafío. Entonces supongo que todavía tenemos mucho que explorar, ¿no? Los ojos de Reed brillaron. Si la conciencia interactúa con estas constantes, podría significar que cada decisión crea un efecto dominó en todo este modelo. Causa y efecto infinitos. Es hermoso. Por eso alguien o algo tiene que impedir que se desmorone, añadió Jai. Llámenlo gestión cósmica. El ser supremo, el tribunal viviente, los seres del más allá, la etiqueta que prefieran. Dos Domino, recostado en el sofá, arqueó una ceja. Así que, básicamente. ¿Conserjes cósmicos para infinitos universos? Ese debe ser el peor trabajo del mundo. Más bien son administradores de sistemas muy cansados. Y sobrecargados de trabajo, dijo Jai con ironía. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi p@treon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker. Crear es difícil, anímame. Comentario 8. Comentario. Votar capítulo 177 Family Planning. 1. N/A. El próximo objetivo son 1000 piedras de poder para 2 capítulos extra. Otra vez no, monstruos. No puedo escribir más. Dejen de alimentar el contador. No comenten. No compartan. No respiren. Déjenme descansar. De todas formas lo van a hacer, ¿verdad? Sue rió suavemente. Reed ya estaba absorto en sus pensamientos, su mente repasaba ecuaciones que solo él podía ver. Sus labios se movían en silencio, realizando cálculos. Jai bajó la mirada hacia Franklin, olvidando por un instante el caos del multiverso. Supongo que algunas cosas no necesitan explicación, murmuró. Reed finalmente se apartó de la proyección, frotándose las sienes. Sus ojos brillaban a pesar del cansancio reflejado en su rostro. Necesito tiempo para asimilarlo, dijo con voz ahogada por el asombro. Y tal vez. Una pizarra más grande. Domino sonrió. Y tal vez una recarga. Herbie. Ya estoy trabajando en ello, respondió el bot. Me imaginaba que dirías eso, dijo Jai, devolviendo con cuidado a Franklin a Sue. El bebé protestó brevemente, pero se calmó al sentir el familiar aroma de su madre. Por eso me alegro de que estés contenta, porque necesito un favor. La expresión de Reed cambió a una de atenta curiosidad.
Para el padrino de mi hijo, cualquier cosa. Necesito una nave espacial capaz de realizar viajes interestelares. Una que pueda explorar incluso los confines más remotos del cosmos. La sala quedó en completo silencio. Reed parpadeó. Esa es una petición bastante peculiar. ¿Puedo preguntar por qué? Jai se recostó en el sofá junto a Domino. Ella buscó su mano automáticamente. Ya sabes mi nueva afición por viajar. Además, ahora que todos los humanos quieren algo de mí o quieren hacerme algo, irme del planeta me resulta cada vez más atractivo. ¿Hay algo más? Observó Reed. Sí, dijo Jai, con expresión distante. Tengo que visitar algún sitio ahí fuera. Tengo que encontrarme con alguien. Y el transporte terrestre no me sirve. Reed lo observó detenidamente y luego asintió lentamente. Tengo planos y diseños para una nave así. Son principalmente teóricos, pero la base es sólida. Dame un mes. Quizás 6 semanas para asegurarme de que todo esté correctamente probado. ¿Harías eso? Jai, nos diste el futuro de nuestro hijo. Construirte una nave espacial es lo mínimo que puedo hacer. La sonrisa de Reed era sincera. Además, los retos de ingeniería por sí solos serán fascinantes. Jai se puso de pie y abrazó rápidamente a Reed. Gracias. De verdad. Bueno, dijo Sue con entusiasmo, basta ya de hablar de naves espaciales y multiversos. Jai, juega con tu ahijado. Domino, cuéntame sobre Asgard. Quiero saber todos los detalles. La siguiente hora transcurrió en agradable compañía. Jai volvió a tomar a Franklin en brazos. El bebé parecía preferir los brazos de su padrino. Hizo muecas que hicieron que el pequeño balbuceara de alegría, fingió robarle la nariz, jugó con sus manitas y piececitos con ternura y le narró todo lo que hacía con voz suave. Y este es tu pie izquierdo. Es muy importante. Lo usarás para caminar, correr y patear a los malos cuando seas mayor. Pero sin presiones. 5 Franklin gorgoteó, y todo su cuerpo se estremeció de deleite. Domino se encontró observando más que hablando. Sus respuestas a las preguntas de Sue sobre Asgard se volvieron distraídas y automáticas. Su mirada se desviaba constantemente hacia Jai y la forma en que acunaba a Franklin con tanta delicadeza, hacia la felicidad espontánea en su rostro cuando el bebé le agarró el dedo. Cuando Jai se reía de algo que hacía Franklin, el sonido era completamente libre. Sin barreras ni cálculos. Solo alegría pura y sin filtros. Había visto a Jai enfrentarse a dioses. Lo había visto manipular naciones y doblegar la realidad misma a su voluntad. Pero este simple momento de jugar con un bebé podría haber sido lo más impactante que jamás había presenciado. Porque esa era la parte de él que mantenía oculta a todos los demás. La parte que aún creía en algo puro. Me estás mirando fijamente, dijo Sue en voz baja, con un tono burlón. Domino parpadeó y apartó la mirada rápidamente. No, solo estoy observando. Sue soltó una risita, su cansancio dando paso a una auténtica diversión. Claro que sí. No pasa nada, tienes esa mirada que pone la gente cuando se da cuenta de que está metida en un buen lío. Domino suspiró, intentando esbozar su habitual sonrisa burlona, pero sin lograrlo del todo. Mira, soy una mercenaria. Me pagan por disparar a la gente y volar cosas por los aires. No soy precisamente una persona hogareña. La mitad de las veces ni siquiera sé dónde voy a dormir la semana que viene. Al ver la cálida sonrisa de Sue y la comprensión en sus ojos cansados, continuó. Jai es ridículo, ¿sabes? La mitad del tiempo toma decisiones de proporciones cósmicas, y la otra mitad le habla al bebé como si estuviera planeando noches de cine en familia. La sonrisa de Sue se suavizó. Así es, Jai. Primero lo importante y el corazón. Pero tú le aportas equilibrio. Está más tranquilo contigo cerca. La mirada de Domino se dirigió hacia Jai y Franklin, que jugaban tranquilamente. El bebé le mordisqueó el dedo a Jai con entusiasmo. No sé qué hago la mitad del tiempo. La familia. No es algo con lo que crecí. En los laboratorios gubernamentales no se organizan reuniones de padres y profesores ni fiestas de cumpleaños. Ninguno de nosotros lo sabía realmente, dijo Sue con un tono suave a pesar del cansancio en su voz. Uno lo va descubriendo sobre la marcha. Ese es el secreto que nadie te cuenta. Reed es un genio, e incluso él se asusta cuando Franklin llora durante más de 5 minutos. Hubo una breve pausa. Entonces los ojos de Sue brillaron con un toque de picardía.
¿Y qué opinas de los niños? Domino la miró fijamente. Sospechoso. Esa sí que es una pregunta capciosa. Sue rió suavemente. Buena respuesta. Domino exhaló, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Pregúntame de nuevo dentro de unos años. Si todavía está lo suficientemente loco como para querer estar conmigo o si el universo no ha implosionado por la locura cósmica en la que estamos metidos hasta el cuello. Lo será, dijo Sue con seguridad. Los hombres como Jai nunca dejan de querer más de lo que les apasiona. Domino no respondió de inmediato, simplemente observó la suave sonrisa de Jai mientras Franklin balbuceaba en sus brazos. Y por una vez, la idea de que hubiera más no la asustó ni la hizo salir corriendo hacia la salida más cercana. Por una vez, simplemente se permitió desearlo. La luz de la tarde cambió, dorada y cálida. Franklin bostezó, un bostezo enorme para un bebé tan pequeño. Jai lo meció suavemente y los ojos del bebé comenzaron a cerrarse. La voz de Herbie rompió el cálido ambiente. Disculpen la interrupción, pero tienen invitados. Solicitan entrada inmediata y cuentan con códigos de autorización Shield. En la pantalla de la pared apareció el rostro de Fury. Su único ojo brillaba con furia y las venas de su cabeza se hinchaban. Detrás de él estaban los demás, cada uno con expresiones diferentes. El cálido ambiente familiar se esfumó. Fue reemplazado por una tensión repentina. Bueno, dijo Domino, dejando que sus instintos mercenarios se activaran, mientras su mano ya se dirigía hacia donde estaría su arma si la hubiera traído. Esto promete ser divertido. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker, crear es difícil, anímame. Comentario 6. Comentario. Votar capítulo 178 Alone Afternoon at the Baxter Building y 1. N/A. Llegamos al top 10 y he aceptado mi destino. Aquí tenéis el primer capítulo extra del objetivo 2. Recordad que 1000 piedras de poder desbloquean 2 más. Por favor, pensad en mi cordura, aunque sé que lo ignoraréis. 2 estaba pasando una tarde tan agradable, murmuró Jai, mientras veía cómo el rostro de Fury llenaba la pantalla. Reed se puso de pie, arreglándose la camisa con una mano mientras que con la otra, inconscientemente, buscaba su tableta. Herbie, hazles pasar. Y prepara la sala de conferencias, por favor. Recibido, Dr. Richards. Sue se colocó junto a Reed, con Franklin seguro en sus brazos. El bebé emitió un pequeño sonido, percibiendo el cambio de ambiente. Domino también se levantó, moviendo inconscientemente la mano hacia su arma. Jai captó el gesto y negó levemente con la cabeza. No le dispares a nadie. Todavía no. ¿Uno todavía? Domino arqueó una ceja. Veamos primero cómo transcurre la conversación. El ascensor hizo sonar una campanilla. Las puertas se abrieron y Nick Fury entró en el edificio Baxter como si fuera suyo. Su abrigo de cuero ondeaba tras él y la vena de su frente palpitaba con cada paso. Cada línea de su cuerpo irradiaba tensión, contraída y a punto de estallar. Clint y Natasha lo flanqueaban, ambos con aspecto cansado pero alerta. Maria Hill llevaba una tableta, con expresión profesionalmente neutra. Steve Rogers caminaba un poco detrás, sin escudo ni uniforme. Y Phil Coulson, milagrosamente vivo y con una expresión de leve confusión al respecto, cerraba la marcha. Reed dio un paso al frente, extendiendo la mano. El movimiento fue algo torpe, su cuerpo aún se estaba adaptando tras una semana de vigilancia constante. Director Fury. Capitán Rogers. Bienvenidos de nuevo al edificio Baxter. ¿Podemos trasladarnos a un lugar más cómodo para hablar de lo que les trae por aquí? El único ojo de Fury se clavó en Jai con una intensidad capaz de atravesar el titanio. Apretó la mandíbula. Sus puños se tensaron y se relajaron a sus costados. Cuando finalmente habló, cada palabra sonaba como si le estuvieran arrancando a la fuerza contra su voluntad. Primero, dijo Fury con voz tensa, necesito decir algo que vaya en contra de todos mis malditos instintos. El instinto de peligro de Jai no se activó, pero su instinto de confusión le gritaba. Se puso tenso, esperando lo peor. El ojo de Fury se contrajo. Un músculo de su mandíbula se tensó. Entonces, como si escupiera cristales rotos. Gracias. El silencio que siguió fue profundo.
Jai parpadeó. Su expresión pasó de la confusión a la sospecha, y finalmente se detuvo en una auténtica perplejidad. Se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiando a Fury como si fuera un espécimen alienígena. Espera. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Jai se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos al mirar a Fury. ¿Eres un impostor? Se giró hacia María Hill, bajando la voz con tono conspirador. Es un... ¿Ya sabes? ¿Debería preocuparme por los cambiaformas ahora? Porque esto me está asustando muchísimo. El ojo de Fury se contrajo. Detrás de él, Clint emitió un sonido ahogado que podría haber sido una risa contenida. Los labios de Natasha se curvaron ligeramente. Incluso la expresión de Steve se transformó en una sonrisa. Soy Nicholas J. Fury. La voz del director se elevó, pero luego se corrigió. Y no soy un maldito cambiaformas. Uno modera tu lenguaje. Dijeron Steve y Sue al unísono. La voz de Steve tenía ese tono de reproche suave tan característico del Capitán América, mientras que los instintos maternales de Sue se desataron. Tenemos un bebé aquí, añadió Sue, apartando a Franklin protectoramente. La furia flaqueó ligeramente. Sus soldados perdían los estribos a sus espaldas, mientras Clint se giraba para disimular su sonrisa. El legendario director de S.H.I.E.L.D., humillado por la policía del lenguaje. Hubiera sido gracioso si no fuera tan surrealista. ¿Estás sufriendo un derrame cerebral? Preguntó Domino con seriedad. ¿Deberíamos llamar a un médico? Porque estoy casi seguro de haber oído a Nick Fury decir gracias, y eso no puede ser cierto. Detrás de Fury, Clint emitió otro sonido ahogado. Los labios de Natasha se curvaron peligrosamente cerca de una sonrisa. La vena de Fury palpitaba con más fuerza. Estoy intentando, murmuró entre dientes, expresar mi gratitud. No me hagas arrepentirme tan pronto. Pero tú nunca. Tú no. Jai hizo un gesto de impotencia hacia Fury. Esto no tiene sentido. ¿Qué demonios pasó con nuestra rutina? Apareces cabreado por algo que hice, yo finjo que no me importa, haces amenazas que no puedes cumplir, te ofrezco algo útil, te comportas como un tsundere, nos separamos hasta que hago la siguiente cosa imposible que te enfada. Steve dio un paso al frente, con esa voz que denotaba la autoridad amable tan característica del Capitán América. Jai, quizás podrías dejar hablar al hombre. Fury respiró hondo. Se recompuso visiblemente. Cuando volvió a hablar, su voz se había calmado, aunque sus puños seguían apretados. Sin ti, 1200 personas, incluyendo a algunos de mis mejores agentes, seguirían muertas. Para siempre. Phil, Clint y cientos de civiles con familias, futuros y seres queridos. Tú los trajiste de vuelta. Hizo una pausa, las palabras claramente le pesaban. No puedo estar más que agradecido por eso, aunque admitirlo me dé ganas de golpear algo con todas mis fuerzas. Jai se quedó mirando. Su habitual máscara de hombre de poder, de manipulador nato, se desvaneció. Por una vez, parecía genuinamente inseguro de cómo procesar las muestras de afecto positivas que se le dirigían sin condiciones. Coulson dio un paso al frente. Instintivamente, se llevó la mano al pecho, donde el cetro de Loki lo había atravesado. El gesto fue sutil pero habitual, como comprobar si hay una herida que debería estar ahí. Yo también necesito decir esto, dijo Coulson en voz baja. Su habitual humor seco había desaparecido, reemplazado por algo crudo. Cuando estaba muerto, no había nada. Ni paz ni oscuridad. Solo la ausencia total de todo. Y entonces todo volvió de golpe. La vista, el oído, la respiración y el dolor. Tragó saliva con dificultad. Estoy aquí gracias a ti. No sé cómo agradecértelo, pero lo intento. Clint fue el siguiente. Su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad mayor. Laura sufrió un ataque de pánico tras ver la retransmisión de la batalla, dijo con voz ronca. Solo se calmó cuando la llamé para demostrarle que estaba vivo y que no era una broma cruel. Cuando por fin vino a verme, no paraba de tocarme la cara. Como si pensara que desaparecería si me soltaba. Apretó los puños a los costados. Lloró durante 1 hora seguida. Así que sí. Un simple gracias no basta, pero es todo lo que puedo decir. Natasha avanzó, con sus ojos verdes fijos en Jai con una intensidad comparable a la de Fury. Clint ha sido mi compañero durante años. Es lo más parecido a una familia que tengo. Su voz era suave, pero rebosaba sinceridad. Me lo devolviste cuando pensé que lo había perdido para siempre. Te debo una deuda que no puedo pagar.
La gratitud se cernía sobre Jai como un peso físico. La mano de Domino se posó sobre su hombro. Ese contacto lo tranquilizó, le recordó que tenía derecho a aceptarlo sin sospechas ni evasivas. Sue, siempre tan perspicaz, notó el cambio en la conversación y decidió reconducirla. ¿Qué sucedió en la reunión de la ONU para que esté tan estresado, director? El rostro de Fury se transformó. La gratitud se desvaneció como por arte de magia, reemplazada por una furia pura e incontenible. La vena de su frente palpitaba al compás de sus dientes apretados. Fue un auténtico desastre. Exclamó con furia. Unos burócratas que querían meterte en una de sus reuniones para ganar popularidad a cualquier precio. No les importa la seguridad, los protocolos ni nada, solo cómo pueden usar al hombre que resucitó a la gente para aumentar su popularidad. Empezó a pasearse de un lado a otro, su abrigo ondeando con cada giro brusco. Por no hablar de las aseguradoras y los tribunales, ahogados en papeleo por las reclamaciones de personas que murieron y volvieron a la vida. ¿Se imaginan la pesadilla legal que eso supone? Personas con certificados de defunción, de repente vivas y sanas. Estamos hablando de miles de millones en reclamaciones en disputa. El sector asegurador está al borde del colapso. La voz de Fury se elevó gradualmente. Y lo que es peor, se proponen nuevas leyes a diario. Ya sea sobre los derechos de los mutantes, la vigilancia sobrehumana o nuevas cláusulas sobre resurrecciones y experiencias en el más allá. ¿Qué sucede cuando alguien muere y regresa? ¿Sigue siendo legalmente la misma persona? ¿Conserva la propiedad de sus bienes? ¿Y si presenció algo en la muerte que lo transformó radicalmente? Levantó las manos. Y ni me hables del tema político. El presidente y otros miembros del Consejo de Seguridad me presionan para asegurarse de tener una reunión a solas contigo. Quieren aprovechar tu popularidad para el próximo mandato. Usarte como si fueras un simple peón de campaña. Vota por mí, soy amigo del hombre que venció a la muerte. Es repugnante. Tras su larga diatriba, Fury se detuvo a mitad de camino. Sus hombros se encogieron. El legendario maestro del espionaje parecía exhausto, con ese cansancio profundo que solo se consigue tras luchar en demasiados frentes. Se dirigió a una de las sillas de la sala de conferencias y se sentó pesadamente, con su abrigo extendiéndose a su alrededor. Por un instante, se quedó mirando sus manos. Ella intervino con un tono de humor irónico por no hablar de las sectas. Jai levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿Secta? ¿De qué estás hablando? Tos. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi p@treon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker. Max Striker. Crear es difícil, anímame. Comentario 10. Comentario. Votar capítulo 179 Alone Afternoon at the Baxter Building y 1. N/A. El próximo objetivo son 1000 piedras de poder para 2 capítulos extra. Otra vez no, monstruos. No puedo escribir más. Dejen de alimentar el contador. No comenten. No compartan. No respiren. Déjenme descansar. De todas formas lo van a hacer, ¿verdad? Dosil intervino con un tono de humor irónico por no hablar de las sectas. Jai levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿Secta? ¿De qué estás hablando? Natasha sonrió con picardía. Cultos, en plural. Has dado origen a varios movimientos religiosos en menos de 2 semanas. Te llaman portador de la luz o el honrado. Desde un punto de vista sociológico, es realmente impresionante. Afirman que eres el heraldo de la era de las maravillas, dios de la vida y de los héroes, mientras que a tu novia la llaman la diosa de la suerte. El sermón más popular trataba sobre cómo habías sometido a la muerte. 7. Todo el cuerpo de Jai se puso rígido. La temperatura en la habitación pareció descender. Un escalofrío le recorrió la espalda, visceral, como agua helada en las venas. La advertencia de la dama muerte resonaba en su mente. Le temblaron ligeramente las manos antes de apretarlas en puños. Sin mencionar las religiones oficiales que intentan atribuírsete, continuó ella, consultando su tableta. La comunidad hindú te declara el Kalki Avatar, la 10ª y última encarnación de Vishnu. Varios obispos católicos afirman que podrías ser la segunda venida de Cristo. Algunos monasterios budistas debaten si eres un bodhisattva.
Hay un movimiento creciente en Egipto que afirma que eres un faraón renacido bendecido por Anubis. Jai se cubrió la cara con ambas manos, intentando respirar a pesar de la vergüenza. Esto no tiene gracia, dijo con la voz amortiguada por las palmas. Esto es lo que no entiendes. No puedo ser adorado. No puedo permitir que la gente me construya santuarios y me llame Dios. Las sectas son reales, dijo Ig rotundamente, desvaneciéndose su diversión al notar la angustia de Jai. El número de resurrecciones confirmadas ha llegado a 1200. Eso es un milagro de proporciones bíblicas. La gente está construyendo santuarios en 7 países. El mayor número de seguidores se encuentra en Bombay, con aproximadamente 3000 miembros hasta ayer. Jai gimió, avergonzado. ¿Tengo que acabar con esto, cómo? Preguntó Steve sonriendo. No puedes controlar cómo la gente elige practicar su religión. Está protegido por las leyes de libertad religiosa en la mayoría de los países. Jai guardó silencio, asimilando lo sucedido, lo que provocó que el ambiente en la sala de conferencias decayera. Al ver esto e intentar cambiar de tema, Steve se aclaró la garganta y le dio a Jai un momento para recomponerse antes de hablar. Si bien estamos eternamente agradecidos por tu ayuda contra Loki, eso no significa que tengas derecho a detenerlo tú mismo. Sobre todo porque cometió crímenes contra la humanidad. Ahora todas las grandes potencias lo quieren. Quieren convertirlo en un ejemplo, exhibirlo ante las cámaras, usarlo para sus propios fines. Jai metió la mano en el bolsillo y sacó la tarjeta de Loki. El rostro del dios se quedó congelado en medio de un grito, sus facciones retorcidas por el terror. De su boca brotaban palabras silenciosas, tal vez súplicas, tal vez maldiciones. La imagen era perturbadora, un ser otrora poderoso que casi había conquistado la Tierra, reducido a 2 dimensiones y atrapado en el bolsillo de Jai. Acabo de hablar con el mismísimo Odín, dijo Jai con calma, extendiéndole la tarjeta a Fury. Y hemos llegado a un acuerdo. Loki cumplirá su condena por crímenes contra la humanidad en la Tierra, el tiempo que sea necesario. Después, lo llevarán de vuelta a Asgard, donde decidirán su sentencia entre ellos. Aunque debo advertirte que no pongas a prueba la paciencia de Odín en este asunto. Fury se levantó lentamente de su silla y se acercó a Jai con pasos cautelosos. Extendió la mano y Jai colocó la tarjeta en su palma. El director miró fijamente al dios atrapado. Le temblaba la mano, apenas perceptible. El peso de lo que sostenía parecía oprimirlo físicamente. Un príncipe de Asgard. Un ser que podría haber destruido la Tierra. Reducido a una carta de póker. Jesús, susurró Fury. Luego, en voz más alta, ¿cuánto tiempo más puedes mantenerlo así? Indefinidamente, dijo Jai en tono burlón, recordando la reacción del público ante su amenaza. Oh, no se lo digan a Thor, pero rompan la tarjeta y volverá a la normalidad. 7 Fury guardó cuidadosamente la tarjeta en un bolsillo interior de su abrigo, tratándola como la bomba que, en esencia, era. Gracias por su comprensión. Pero ¿qué hay del Tesseracto y la gema de la mente que tomó durante él? La furia se detuvo a mitad de la frase. La temperatura en la habitación bajó. No físicamente, sino a nivel perceptivo. Todos lo sintieron. Toda la sonrisa y la naturalidad desaparecieron de los ojos de Jai. La transformación fue instantánea. Su expresión se volvió completamente inexpresiva, su mirada dura. El joven afable que se había avergonzado de las sectas se desvaneció, reemplazado por algo mucho más peligroso. El magnate miró fijamente a Fury con una intensidad que hizo que los instintos del director gritaran. Steve reaccionó con rapidez, percibiendo el cambio. El ambiente estaba cargado de tensión, como el instante previo a un rayo. Dio un paso al frente con las manos alzadas en un gesto conciliador, colocándose ligeramente entre Jai y Fury. Lo que quiere decir es que, siempre y cuando se pueda garantizar que nunca se explotarán contra la humanidad, será más fácil que el Consejo de Seguridad Mundial lo entienda. No estamos exigiendo nada. Solo estamos pidiendo garantías. La tensión se mantuvo durante 3 segundos que parecieron minutos. Detrás de Steve, la mano de Clint se había movido inconscientemente hacia su ar. Natasha había cambiado de postura, apoyando el peso sobre las puntas de los pies. Ella apretó con más fuerza su tableta. Incluso Coulson se había enderezado, listo para actuar. La sala contuvo la respiración. Entonces la expresión de Jai cambió de nuevo. La sonrisa reapareció como por arte de magia. Era desenfadada y amigable, como si lo anterior nunca hubiera ocurrido.
Pero todos en la sala lo habían visto. Lo habían sentido. El recordatorio de que Hai no solo era poderoso, sino también peligroso cuando se le presionaba sobre ciertos temas. Las piedras están a salvo, dijo Hai con sencillez. Más seguras que si las guardara Shield. Más seguras que en cualquier bóveda gubernamental. Esa es toda la garantía que les puedo dar. Furia asintió lentamente. Sabía cuándo atacar y cuándo retroceder. Sin duda, se trataba de una situación de retirada. La conversación derivó hacia temas más ligeros. Esfuerzos de reconstrucción. Coordinación entre Shield y diversos equipos de héroes. La logística para gestionar a miles de individuos mejorados recién despertados. Reed y Sue se disculparon y se retiraron después de 20 minutos, ya que Franklin necesitaba comer. Sue le dedicó a Hai una cálida sonrisa al salir, un silencioso mensaje de apoyo. Domino se puso de pie, estirándose. Se acercó a Hai, se inclinó y le susurró al oído. No hagas ninguna tontería sin mí. Y si Fury vuelve a molestar con las piedras, recuerda, no les debes ninguna explicación. Hai le tomó la mano y la apretó una vez. Lo sé. Ella sonrió, le dio un rápido beso en la sien y siguió a Reed y Sue. El gesto fue casual pero íntimo, un recordatorio de que él no estaba solo incluso cuando ella salía de la habitación. Hai la vio marcharse, y algo en su expresión se suavizó. Luego se volvió hacia el grupo restante, y la máscara de Power Broker volvió a su sitio. Eso dejó a Hai, Fury, Steve, Natasha, Clint, y Coulson en la sala de conferencias. Steve se sentó frente a Hai, con una postura abierta y tranquila. Ahora que estamos solos, hay algo más que debemos discutir. Algo que requiere discreción. Hydra, dijo Hai en voz baja. Su voz se apagó, perdiendo todo rastro de jovialidad. ¿Han intentado algo? La expresión de Coulson se ensombreció. Había algo diferente en él ahora, una dureza que no había tenido antes de morir. Como si el regreso a la vida hubiera consumido una parte esencial de su ser. No, en realidad. Tienen miedo. Incluso están aterrorizados. Igual que el resto del mundo. La posibilidad de llamar tu atención los deja callados. Muy callados. Demasiado callados, lo que me pone nervioso, pero callados al fin y al cabo. Hai asintió. ¿Cuánto tiempo se tardaría en organizar un ataque adecuado? Fury se inclinó hacia adelante, ordenando sus ideas. Javier casi había terminado de identificar a todos los afiliados de Hydra antes de la invasión. Pero este caos, sumado a sus planes de atacar a Sinister simultáneamente, provocó retrasos. Sin embargo, para finales de este mes, tendremos todo lo que necesitamos. Todos los nombres, todas las casas seguras y todas las conexiones financieras. La expresión de Steve se endureció. Apretó las manos sobre la mesa, con los nudillos blancos. Vamos a acabar con Hydra por completo, de raíz. Se acabó el juego de matar células. Vamos a destruirlo todo de una vez, tan completamente que jamás podrán reconstruirse. Hai asintió lentamente. Las implicaciones eran enormes. Un ataque coordinado contra toda la infraestructura de Hydra sacudiría a la comunidad de inteligencia hasta sus cimientos. Pero era necesario. Contarás con mi apoyo, dijo Hai. Lo que necesites. Esperaba que dijeras eso. Hablaron durante unos minutos más, discutiendo la logística y los plazos. Entonces Hai lo sintió. Un leve presentimiento de peligro, débil pero insistente. Giró la cabeza hacia los ventanales que iban del suelo al techo antes de comprender conscientemente el motivo. A través del cristal, contemplando el horizonte de Manhattan, algo llamó su atención. Un movimiento que no pertenecía a ese lugar. Su visión agudizada se enfocó automáticamente. Un hombre con alas mecánicas surcaba el cielo. Era evidente que las alas eran caseras, ensambladas con tecnología Chitauri recuperada e ingenio humano. Funcionaban, pero a duras penas, chispeando y fallando con cada aleteo. Uno tras él, balanceándose en el aire con una tela blanca, iba una figura vestida de rojo y azul. El traje también era claramente casero. Los colores no coincidían y el patrón de la tela era irregular. Pero el movimiento era fluido, natural, potenciado más allá de la capacidad humana. Los ojos de Hai se abrieron de par en par. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una mezcla de genuina sorpresa y deleite con algo parecido al reconocimiento. Spidey. 9. Nota del autor.
Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg weblink. Reflexiones de los creadores Max Striker crear es difícil, anímame. Comentario 13 Comentario. Votar capítulo 180 Yuare Maison 5 Nota del autor. Hola a todos. Estos próximos capítulos son un poco especiales para mí. Es la primera vez que escribo en primera persona y quería ponerme en la piel de Peter por una vez. Siempre me ha encantado Spider-Man, no solo por la acción o los chistes, sino por la profundidad de cada decisión que toma. Escribir este capítulo fue emotivo y revelador, al intentar plasmar lo que se siente al ser él después de todo lo que ha pasado. Esto era tan grande y pesado que creo que voy a necesitar un descanso. Espero que también te haya gustado. Déjame saber qué te pareció en los comentarios. Tu opinión es muy importante, especialmente para un capítulo como este. 1. Estaba teniendo una mala semana. Todo empezó al día siguiente de que terminara la invasión. Estaba exhausto, funcionando a duras penas y con la adrenalina a flor de piel. Harry y Gwen me acompañaron mientras nos abríamos paso entre la multitud del campamento sanitario de emergencia instalado a las afueras del hospital metropolitano. El caos en el interior era abrumador. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro entre las camas, tan apiñadas que apenas había espacio para caminar. El aire apestaba a antiséptico, sangre y miedo. La gente sollozaba. Otros permanecían sentados en un silencio atónito, con la mirada perdida en el vacío. Primero un dios que proclama su dominio sobre la tierra. Luego un ejército alienígena que invade a través de un portal. Y ahora gente resucitada de entre los muertos. Me sentía completamente insensible. Mi único objetivo era encontrar a mi familia entre la multitud. Mai. Tío Ben. Mi voz se quebró al gritar, apartando a empujones a una enfermera que llevaba suministros médicos. Entonces los vi. El tío Ben yacía en una cama de hospital, con la cabeza y el brazo izquierdo vendados. Llevaba un collarín. La tía Mai estaba sentada a su lado, con las manos y el rostro marcados por pequeñas vendas, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Tía Mai. Grité, echando a correr. Mai alzó la vista. Su rostro se contrajo y se puso de pie, casi tropezando, sujetándome en cuanto llegué junto a ella. Me examinó frenéticamente, tocándome la cara, los brazos, los hombros. Buscaba heridas como si su vida dependiera de ello. Peter. Oh Dios mío, ¿estás bien? Oh Dios, por favor dime que estás bien. Estoy bien, Mai. Estoy bien. Mi voz tembló a pesar de mis intentos por sonar fuerte. Mis manos temblaban al tomar las suyas, tratando de calmar su búsqueda frenética, pero ¿qué hay del tío Ben? ¿Estás bien? ¿Qué demonios pasó? Mai sollozó con más fuerza, todo su cuerpo temblaba. Me abrazó con fuerza, su agarre era casi doloroso, como si temiera que desapareciera si me soltaba. El tío Ben intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor. Mai, cariño, respira. Estamos bien. Vamos a estar bien. ¿Qué pasó? Pregunté de nuevo, con la voz apenas audible. Mai se apartó un poco, secándose las lágrimas pero sin soltarme. Su voz sonaba quebrada, entrecortada por sollozos. Estábamos en Nueva Jersey, ese bastardo de Loki. En todas las pantallas. ¿Y los extraterrestres, Peter? Los extraterrestres eran reales y jadeó en busca de aire. Vimos Manhattan. La destrucción. Todos esos edificios y tratamos de llamarte. Una y otra vez. ¿Por qué no contestaste? Seguí llamando y llamando Su respiración se aceleró y se volvió más superficial. La enfermera de antes reapareció, con una expresión de preocupación en el rostro. Tu ubicación, continuó Mai, con la voz cada vez más histérica. Revisé tu teléfono y estabas justo en el centro. En el punto exacto. Y Ben simplemente. Ni siquiera lo pensó, simplemente dio la vuelta al coche ahora hiperventilaba, con una mano presionada contra el pecho. Estábamos tan asustados. Pensé que estabas muerto. Pensé que te habíamos perdido el tráfico y Ben no dejaba de decir tu nombre Señora, necesito que respire, dijo la enfermera con firmeza, acercándose a Mai. Pero Mai no podía parar. Las palabras seguían brotando entre jadeos.
Entonces llegamos a Manhattan y había escombros por todas partes y algo nos golpeó y el coche. Oh Dios, el coche volcó y grité y Ben me agarró de nuevo, clavándome las uñas en los brazos. Ben se abalanzó sobre mí. Había tanta sangre. Su sangre. Y yo no podía. No podía moverme y pensé que nos estábamos muriendo. Y lo único que podía pensar era que estaría sola. No tendrías a nadie y la enfermera le estaba tomando el pulso a Mai, con una expresión cada vez más preocupada. Señora, tiene la presión arterial muy alta. Necesito que se siente. Había luces de arcoíris, exclamó Mai, ignorando por completo a la enfermera. Por todas partes. ¿Cómo? Como por arte de magia. Y entonces apareció este hombre vestido de rojo y negro y nos sacó. Nos cargó a las dos su voz se quebró por completo. Se desplomó en la silla, aún aferrada a mis brazos, con lágrimas corriendo por su rostro mientras todo su cuerpo temblaba de sollozos. Me quedé paralizado. Inmóvil. El pánico de mi tía, el collarín de mi tío, las vendas, la sangre. Todo me cayó encima de golpe. Casi mueren. Todo porque no contesté. Estaba demasiado ocupado siendo Spider-Man como para descolgar el teléfono. Mi visión se nubló. Mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que apretarlas en puños. Un zumbido agudo llenó mis oídos. Gwen apareció a mi lado y me rodeó con sus brazos. Peter. Harry estaba hablando por teléfono, conversando rápidamente con alguien. No podía moverme. No podía hablar. Su peso me oprimía como algo físico. Aplastante, sofocante. No puedo. Comencé, pero mi voz se cortó. Sentí que las rodillas me flaqueaban. Gwen me sujetó con más fuerza. Peter, respira. Solo respira. Están bien y, lo más importante, están vivos. Mírame. Tras unos 15 minutos, aparecieron dos hombres que caminaban rápidamente por la sala de urgencias, George Stacky y Norman Osborn. Ambos parecían angustiados hasta que vieron a sus hijos. George vio a Gwen abrazándome, vio a los Parker en sus camas, y su expresión cambió a una de comprensión. Intercambió un gesto de asentimiento silencioso con Norman. Peter, dijo George, acercándose con voz de policía más suave, ¿cómo se encuentran todos? Intenté responder, pero se me hizo un nudo en la garganta. Harry intervino, explicando en voz baja mientras Norman hacía una llamada para reservar una habitación privada. Lo siguiente que recuerdo es que era de noche y me despertaba en un sofá en una habitación privada de hospital. Mi familia había sido trasladada allí. El lugar era más tranquilo, más limpio y con camas de verdad en lugar de cunas. Durante un instante horrible y desconcertante, mi corazón latió con fuerza. Entonces vi al tío Ben sentado junto a la cama de la tía Mai, y la realidad me golpeó de lleno. Me incorporé demasiado rápido. El tío Ben se sentó junto a la cama de la tía Mai, quien ahora podía moverse a pesar del collarín. Con su mano sin vendar, acarició suavemente el cabello de Mai mientras dormía, con la respiración finalmente regular. Tío Ben. Mi voz salió ahogada. Ben se giró, sonriendo a pesar del evidente dolor. Hola, chico. Te toca. Me tambaleé por la habitación y me lancé sobre mi tío, abrazándolo a pesar de las vendas y el collarín. Tío Ben, lo siento. Las palabras brotaron a borbotones, entre lágrimas. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Debería haber. No contesté y casi. Podría saber. Comencé a llorar. Sollozos temblorosos que intenté ahogar contra el hombro de Ben para no despertar a Mai. Lágrimas, mocos y respiraciones entrecortadas que no podía controlar. Todo es culpa mía, dije entre jadeos. Si tan solo hubiera contestado tu teléfono. Si hubiera huido en lugar de ayudarlos. Si me hubiera quedado en el búnker, nada de esto habría pasado. No podía terminar las frases. No podía respirar bien. Todo mi cuerpo temblaba con la fuerza de mi llanto. Las manos temblorosas de Ben se posaron en mi cabello, acariciándolo suavemente. Peter, no te preocupes. No fue tu culpa, hijo. Era natural que nos preocupáramos por ti. Su voz era ronca e inestable. La medicación para el dolor y la emoción se mezclaban. ¿Por qué? Me aparté, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Por qué no estás enojado? ¿Por qué no estás furioso? Lo único que hago es tomar y tomar de ti y de Mai. Solo tomar y no puedo. Ni siquiera soy. Jade. Ni siquiera soy tu hijo.
La mano de Ben se detuvo a mitad del movimiento. La habitación estaba en silencio, salvo por mi respiración entrecortada y el suave pitido de los monitores médicos. Quise retractarme. Quise tragarme esas palabras. Pero ahora estaban ahí, suspendidas en el aire entre nosotros. El miedo secreto que jamás había dicho en voz alta. Ben me miró. A pesar del agudo dolor que le recorría el cuello, a pesar de que la medicación le nublaba la vista, su expresión era pura ternura. Amor puro, absoluto e incondicional. ¿Sabes? Después del accidente de tus padres, cuando te acogimos, Mai estaba muy preocupada. Me preguntó qué debíamos hacer. Mi respiración se entrecortó. Intenté secarme la cara con la manga, pero seguían cayendo más lágrimas. ¿Qué dijiste? Ben sonrió, recordando. Su voz denotaba absoluta certeza. Le dije. Solo hay una cosa que hacer, Mai. Solo hay una cosa que podemos hacer. Somos sus únicos parientes vivos. Lo criaremos, cariño. Como a nuestro propio hijo. Hizo una pausa, con los ojos humedecidos. ¿Y sabes qué? Nunca tuvimos que fingir. Ni un solo día. Porque tú eres nuestro hijo, Peter. Mis sollozos, que habían disminuido, volvieron a estallar. Esta vez con más fuerza. Enterré mi rostro en el hombro de Ben. Lo siento. Siento mucho haber dicho eso. Ustedes son mi familia. Ustedes. 1. SHH susurró Ben, mientras seguía acariciándome el pelo. Lo sé, hijo. Lo sé. Finalmente, cuando mis sollozos se calmaron y solo quedaron una respiración entrecortada y algunos hipos ocasionales, Ben volvió a hablar. Hola, Ben me abrazó suavemente, consciente de sus heridas. Peter, necesitas descansar. Bien, en una cama. Estaremos bien. Ya hablé con George. Te quedarás con ellos un tiempo. Hasta que nos recuperemos. No. Mi respuesta fue inmediata, casi presa del pánico. Debo quedarme aquí. Necesito. ¿Y si pasa algo? ¿Y si me necesitas? No puedo. Peter, dijo Ben con ese tono particular que indicaba que la conversación había terminado. Pero era más suave de lo habitual, comprensiva. Vete. Mañana seguiremos aquí. Y la mañana siguiente. Y la siguiente. Te lo prometo, hijo. No nos vamos a ir a ninguna parte. Quise protestar. Pero al ver su rostro agotado, a mi tía durmiendo intranquilamente, supe que discutir solo aumentaría su estrés. Y ya les había causado suficiente dolor. De acuerdo, susurré. De acuerdo. Mientras recogía mis cosas con manos temblorosas, oí una voz familiar que me llamaba desde el pasillo. Peter. Peter. Gwen apareció en la puerta, algo sin aliento por la carrera. Cruzó la habitación y me abrazó de nuevo. Vámonos a casa, Peter. Suspiré, sintiendo cómo se me escapaban todas las fuerzas. Estaba tan cansada. Cansada de una forma que el sueño no podía aliviar. Sí. La voz de George provino de detrás de Gwen. Vamos, chica. Todos estamos cansados. Descansemos un poco. Nota del autor. Apoya mi trabajo y obtén acceso anticipado a más de 45 capítulos, contenido exclusivo y material adicional en mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord https://discord.gg weblink.